Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos nuevamente desde nuestra 11ª sesión de Código Penal, donde vamos a versar en este caso los delitos contra las relaciones sexuales. Fijaros que esto en una tarde de sábado o de domingo, si no hay que estudiar ni siquiera durante la semana, escuchando bien los vídeos, y si es 2 veces mejor que una, pasamos al tema siguiente y vamos así pasando de tema en tema hasta el final. Y luego tendremos los repasos, los test y demás. Ahora, durante el cuestionario, durante el trasiego en estos momentos, pues sí es conveniente ver todas las preguntas, no es conveniente, es absolutamente necesario ver todas las preguntas que nos han salido en exámenes anteriores. Vamos a ver entonces los delitos contra la libertad sexual, que son agresiones sexuales a menores de 16 años, distingue, el acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución, explotación sexual y corrupción de menores, habla de la pornografía infantil, la define, y después pues, de cuestiones comunes y demás. Y por terminar con algo más, porque ya luego entraremos en el tema de delitos contra la comunidad internacional, que es más largo, pues vamos a introducir aquí también los delitos contra las relaciones familiares, que consiste en los matrimonios ilegales o en la suposición de parto y la alteración de la paternidad, estado o condición del menor. Vamos a verlo entonces. Tranquilamente, esto se lee muy bien en nuestro pupitre, tranquilo, con el libro delante, escuchando y matizando alguna cosita que veáis de cierto interés. Lo que sería rastreando posibles preguntas. Vamos a ver este tipo de delitos. Delitos contra la libertad sexual. Agresiones sexuales. Será castigado como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado con reo de violación, cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. Si la agresión a la que se refiere el apartado anterior se cometiere empleando violencia o intimidación o cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad. Bien, en este caso son dos situaciones semejantes. Vamos a darle buscando la homogeneidad exactamente. Solo dos puestos tiene que ir dentro, como es normal. Las anteriores circunstancias. Las anteriores conductas serán castigadas, respectivamente, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Se entiende que será castigará con mayor gravedad. Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad,
discapacidad o por cualquier otra circunstancia, salvo lo dispuesto en el artículo 181. Un momentito, vamos a ver el artículo. Tengo esto aquí. No, un momento. Código Penal. Artículo 181, a ver qué nos dice ahí. Buscar. Un momentito, 181. No creo que... 181. El 181 es el de agresiones sexuales a menores de 16 años, que lo veremos aquí abajo, efectivamente. Salvo en este caso que pasarían a penarse por este tipo de delito que es más grave. Bien, eso resuelto. Cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada. Vamos, un momentito, usos sexuales. Vamos a ponerlo aquí para que no se nos pase, no nos cuesta nada. Copiar aquí. Estas cosas, estas historias las tengo que hacer a diario, a menudo. Vamos aquí, cuando... Vamos a ver un momentito. Vaya. Vaya la que he liado. Bueno, de momento, a menos de 16 años. Para aclarar este asunto, pues quitamos la negra, quitamos el subrayado, ponemos esto, salvo notificación. Ahora va mejor. Un momentito. Bien. Así tenemos claro lo de salvo del artículo 181. Sí que no nos ha quedado esto. No me deja ajustarlo. Bueno, de momento ahí se va a quedar. No podemos perder más tiempo. Bien, lo dispuesto en el 181, que sería, hemos dicho, este de aquí abajo. Cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera prevalido de una situación o relación de convivencia o de parentesco o de una relación de superioridad con respecto a la víctima. Cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194 bis. Pasamos por delante de esto, sin más. Cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. Cuando en la descripción de las modalidades típicas previstas en los artículos... Bien, pasamos también de este asunto. Vamos a las agresiones sexuales a menores de 16 años. Agresiones sexuales a menores de 16 años. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de 16 años. Se consideran incluidos en los actos de carácter sexual los que realice el menor con un tercero o sobre sí mismo a instancia del autor. Cuando el acto sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o en... Bien, aquí van a incrementarse las penas.
pero casi son las mismas circunstancias que hemos hablado anterior. Prácticamente son las mismas. O en introducción de miembros corporales u objetos por algunas de las dos primeras vías. Los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. Bien, como hemos dicho que es igual que el de arriba, esto lo arreglaré para el próximo libro. Ya tengo dos cosas para arreglar. Y nos vamos a ir al siguiente caso. El que, con fines sexuales, haga presenciar a un menor de 16 años actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos. El que, a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de 16 años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 181 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento. Realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor. Vemos que esto está de rabiosa actualidad. Son delitos nuevos metidos en el Código Penal, pero es de rabiosa actualidad. Salvo en los casos en que concurra alguna de las circunstancias previstas, el libre consentimiento del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica. Bien, dice, salvo que ocurra todo esto, que si ocurre, pues si no ocurre, el libre consentimiento del menor excluye la responsabilidad de quien lo ha hecho cuando sea una persona próxima al menor por edad. Es decir, entre un niño de 16 y otro de 17. No es lo mismo 16, 17 años con uno de 40 que hacerlo con una edad próxima, 16, 17. Entonces, es decir, el libre consentimiento excluirá cuando sean por prácticamente coleguillas. El libre consentimiento del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica. Acoso sexual. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o sobre persona sujeta a su guarda o custodia, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquella pueda tener en el ámbito de la indicada relación. En centros de protección o reforma de menores, centro de internamiento de personas extranjeras, o cualquier otro centro de detención, custodia o acogida, incluso de estancia temporal. Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad o discapacidad, la pena se impondrá en su mitad superior. Exhibicionismo y provocación sexual. El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. El que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores. El que, empleando violencia, intimidación o engaño,
o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución. Él se lucre explotando la prostitución de otra persona. Aquí nos falta un qué. Se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica. B. Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. Se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior, en sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, cuando el culpable A. Se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público. B. Perteneciere a una organización o grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades. C. Hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre con ello, o explote de algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines. Si la víctima fuera menor de 16 años. Si los hechos descritos se cometieran con violencia o intimidación. Penas superiores en grado a las previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, cuando a. La víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o... Ves que esto ya nos va frenando mucho y estas son siempre circunstancias agravantes. No son agravantes en sí mismos, pero que tienen un especial tratamiento penal con una sanción superior. Por cualquier otra circunstancia. B. Para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima. C. Para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público. D. El culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima. E. Los hechos se hubieren cometido por la actuación conjunta de dos o más personas. F. El culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. El que solicite, acepte u obtenga, a cambio de una remuneración o promesa, una relación sexual con una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, si el menor no hubiera cumplido 16 años de edad. Aquí es una S minúscula. El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas. El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo poseyere para estos fines,
aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido. La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos previstos en este capítulo y en los capítulos 2 y 4 del presente título será castigada con. Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero. Bien, esto nos suena también bastante en otro tipo de materiales. Pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección. A. Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada. B. Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales. C. Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad 18 años o más en el momento de obtenerse las imágenes. D. Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales. Serán castigados los que realicen los actos previstos en el apartado anterior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. A. Se utilice a menores de 16 años. B. Los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio, se emplee violencia física o sexual para la obtención del material pornográfico o se representen escenas de violencia física o sexual. C. Se utilice a personas menores de edad que se hallen en una situación de especial vulnerabilidad por razón de enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia. D. El culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima. E. El material pornográfico fuera de notoria importancia. F. El culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. G. El responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de derecho, de la persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se trate de cualquier persona que conviva con él o de otra persona que haya actuado abusando de su posición reconocida de confianza o autoridad. H. Concurra la agravante de reincidencia. El que asistiere a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. El que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección. El que acceda a sabiendas a pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección y que,
con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la custodia del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección. La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de estos delitos. Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero. Disposiciones comunes a los capítulos anteriores. Para proceder por los delitos de agresiones sexuales y de acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal. El perdón del ofendido o del representante legal no extingue la acción penal ni la responsabilidad de esa clase. Yo aquí pondré una notita, ojo, porque esto es muy preguntable también, ¿eh? Denuncia, querella Ministerio Fiscal, menor de edad, cuando se trata de persona necesitada, que sería solamente denuncia, y que el perdón del ofendido o su representante no extingue, vamos a verlo, no extingue la acción penal. Es decir, continuaría la acción penal, aunque perdone, ni la responsabilidad. No la extingue. Bien, aquí hay otro, no. Aquí vamos a ponerlo mejor. Cuando el autor se trate de un AFP. Vamos a copiarlo. Bien, aquí esto es un resumen que me he elaborado. Cuando decimos cuando sí hay que poner la denuncia o cuando es de oficio. Así que esto no sé si estará muy completo, pero bueno, he hecho lo que he podido, dentro del poco tiempo que me queda, con toda la elaboración de libros, los vídeos, etc. Resumen de los delitos solo perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Lesiones. Amenazas. Coacciones. Acoso, no cuando el autor se trate de una AFP. Agresiones sexuales. Torturas y otros delitos contra la integridad moral, excepto los cometidos por AFPs. Bien, por autoridades. Pasamos entonces a otro tipo de delitos. Con esto terminamos esta parte, que son delitos contra las relaciones familiares. Es otro título que vamos a integrarlo aquí porque es cortito. Contra las relaciones familiares. Matrimonios ilegales. El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior. El que, para perjudicar al otro contrayente, celebrare matrimonio inválido. El responsable quedará exento de pena si el matrimonio fuese posteriormente convalidado. El que autorizare Esto también podría ser motivo de pregunta. El que autorizare matrimonio en el que concurra alguna causa de nulidad conocida o denunciada en el expediente. Suposición de parto y la alteración de la paternidad, estado o condición del menor. Quien ocultare o entregare a terceros una persona menor de 18 años para alterar o modificar su filiación. La sustitución de un niño por otro.
de un niño por otro que se produjeren en centros sanitarios o sociosanitarios por imprudencia grave de los responsables de su identificación y custodia. Los ascendientes, por naturaleza o por adopción, que cometieran los hechos descritos. Mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, serán castigados con las penas de prisión de 1 a 5 años y de inhabilitación especial. Con las penas. Guarda. Este sí, el de la guarda lo vamos a guardar. Vamos a ver, con la finalidad. Con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, serán castigados con, para el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de 4 a 10 años. La persona que lo reciba y el intermediario, aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero. Si los hechos se cometieren utilizando guarderías, colegios u otros locales o establecimientos donde se recojan niños, se impondrá a los culpables la pena de y se podrá acordar la clausura temporal o definitiva de los establecimientos. En la clausura temporal, el plazo no podrá exceder de 5 años. Bien, esto también podría ser motivo de pregunta. Les encanta clausura temporal. Les encanta este tipo de cosas. Clausura temporal. Plazo no podrá exceder de 5 años. Vamos también. Esto es lo que yo llamo rastrear. Rastrear posibles preguntas. En función de la experiencia que ya tenemos, pues saber por dónde pueden ir los tiros. El educador, facultativo, autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su profesión o cargo, realice las conductas descritas en los 2 artículos anteriores, incurrirá en la pena en ellos señalada y, además, en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio. Aquí los años, pues no lo vienen interesando, ¿no? Bien. Bueno, seguimos. El término facultativo comprende los médicos, matronas, personal de enfermería y cualquier otra persona que realice una actividad sanitaria o sociosanitaria. Bien, esto también nos suena ya de casos anteriores. Vale, empezaremos contra la comunidad internacional. Este es un poquito largo también, pero hay que verlo. Y con este, creo que con este acabamos el Código Penal. Sí, tampoco es tan largo, ¿eh? Así que nada. Gracias por vuestra atención y esperad el último y acabamos con esto, el Código Penal.